Buenas tardes y bienvenidas a la charla virtual de la raíz del problema. Entonces por ahí van a estar escuchando mi voz. Vean qué tecnológica estoy. Bueno, primero recordar, mantener la confidencialidad de lo que se habla o lo que compartamos, aprender de las demás, mostrar respeto, participación y, ¿verdad?, disfrutar la charla. Entonces, como el tema es la raíz del problema, ustedes comentaban que habían situaciones de trauma u otras cosas como que en esta cuarentena o estar ahí en la casa les afecta. Entonces, antes de iniciar con todo lo que traigo preparado, les voy a contar una historia como para que puedan puede ser un ejemplo, algo práctico o algo de recordar, ¿verdad? Más fácil, para que sea algo más fácil. Entonces, bueno, la historia es así. Bueno, había una vez una muchacha de 15 años caminando ahí por decirlo así, por el potrero o algún lugar bonito, verde. Entonces va ahí caminando ella. Ella tiene 15 años. Este es el lugar por donde ella pasa y bueno, ahí se le ve muy feliz. Ella pasa tranquila, feliz, disfrutando el paisaje. Pero se encuentra una serpiente y su reacción, bueno, se asusta, pero también se queda congelada, o sea, se queda paralizada de ver esa serpiente. Esa es una parte de la historia y la segunda parte de la historia es ya años después, 15 años después, está la misma muchacha, ¿verdad? Con su familia, ella tiene 30 años. Está con su familia y bueno, con su hija, caminando igual por un lugar parecido al de hace 15 años, ¿verdad? Y está el paisaje, bueno, ellos van caminando. Pero se encuentra un poco de ramas, pero eso le hizo recordar a la serpiente que ella vio como hace 15 años. Y entonces su reacción también es de paralizarse o estar, ¿verdad? Asustada, pero se inmoviliza. Entonces, con esta historia es para introducir el tema de lo que es el trauma. ¿Verdad? Esa historia vemos como hace 15 años, bueno, la muchacha de 15 años se asustó por esa experiencia de, ¿verdad? De trauma, de miedo a una serpiente. Y luego, 15 años después, vuelve a aparecer la misma historia, nada más que no era una serpiente, sino un tronco. Ella, digamos ahí, recordó lo de hace 15 años y le hizo volver a esa experiencia. Entonces, con esto es que el trauma son experiencias negativas que nos suceden en la vida y está relacionado a una situación de tensión o estrés y por supuesto el miedo, ¿verdad? Entonces, en la historia, ahí se refleja la tensión o el estrés de alguna forma y el miedo. Entonces, también el trauma lo podemos ver como una situación tóxica y algunos dicen, ¿verdad?, que es como un veneno para nuestro cuerpo. Es algo que tóxico, algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que produce reacciones en todo nuestro sistema, ¿verdad? En el cerebro, que ahorita vamos a ver más, y en lo cómo reaccionamos. Y bueno, cuando experimentamos este tipo de situaciones, el cerebro activa una alerta o se mantiene en esa alerta. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cerebro? Este tema del trauma está relacionado al estrés, ¿verdad? El estrés en nuestra vida es muy común, es como el estrés positivo, el estrés, por ejemplo, de, no sé, tengo que hacer comida, entonces yo ya estoy como pendiente de eso. O ese es el positivo, como el de la vida diaria, el que podemos sobrellevar. Y el estrés negativo es el que nos perjudica. Por ejemplo, el estrés que me produce la ansiedad o depresión o algún otro, o alguna otra situación. Ese estrés es negativo porque no me genera como digamos, impulso para hacer las cosas bien, sino más bien que me estanca o es algo tóxico, como habíamos dicho. Entonces, esto está relacionado mucho a nuestro cerebro. En nuestro cerebro, ahí pueden ver, ¿verdad? Que está en la imagen, está señalado algo morado. Este puntito, digamos que está representando lo que es una, una hormona o una parte de nuestro cerebro que es la amígdala.
La amígdala es la que nos produce el reconocimiento de las emociones sí, el reconocimiento de las emociones y también cómo asimilamos todo lo que es el miedo, o cómo vemos esta parte, ¿verdad? Cómo la asimilamos. Entonces, la amígdala es como esa alerta o esa alarma que nos activa, ¿verdad? Y entonces puse que es una alerta. Esta también escanea los ambientes que son seguros o inseguros. Por ejemplo, en la historia, ¿verdad? El ambiente seguro era un parque normal, sencillo, pero se volvió un ambiente inseguro cuando ella encontró una amenaza que sería, ¿verdad? En este caso, la serpiente. Y después cuando ella lo relaciona con la rama de un árbol o las ramas de la imagen, ¿verdad? También esta parte de la amígdala mantiene los recuerdos. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Esto es el cerebro, digamos, cuando eh, reconoce una amenaza, el cerebro se activa, es algo instantáneo, no es algo que uno va a pensar, ah, voy a asustarme, ¿verdad? Sino que el cerebro aquí en este triangulito, reacciona de manera, las reacciones son pelea, ¿verdad? Si volvemos a contar la historia, nada más que en vez de que ella se congele, la reacción va a ser pelear. O en la historia puede ser que ella huya o corra o se congele, ¿verdad? Como pasó, o que se debilite o se quede o se desmaye inclusive. Y estos son también pueden pasar por detonantes. Estos detonantes, como lo vimos en la historia, es aquellos recuerdos, ¿verdad? Que me generan volver a reaccionar o reaccionar de alguna manera, como en las que están en este triángulo, ya sea de pelea, huir, congelarse o debilitarse o desmayarse. Entonces, los detonantes pueden ser de forma, este, em, por medio de los sentidos, puede ser por medio del olfato, por medio de la vista, por medio del tacto o por medio de la escucha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la muchacha esta del cuento, de la historia, hubiese en otra ocasión, ¿verdad? En vez de ver, porque en la historia que conté, fue que ella vio otra vez o sea, vio la serpiente, pero por medio de la vista reconoció que era una serpiente cuando era una rama. Pero esto hubiese pasado también cuando, no sé, por ejemplo, toca algo que ella cree que es la sensación de una serpiente. Eso es por medio del tacto. O ella, no sé, escuchó como un sonido de la serpiente. Entonces, esos son los detonantes, lo que activa el recuerdo, ¿verdad? Por eso decimos que la amígdala es muy importante porque mantiene los recuerdos y mantiene la parte alerta, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a los tipos, el cerebro es toda una ciencia. El cerebro, digamos, está conectado, obviamente, es como la máquina que me funciona o hace funcionar mi cuerpo. Entonces, por eso se dice que mis recuerdos o mis experiencias generan reacciones en cadena, pero eso siempre pasa primero por el cerebro y por las sensaciones o sensaciones, por la vista, por los sentidos. Entonces, el cerebro tiene, ¿verdad? Esta parte de la amígdala, pero también tiene las funciones, estas son muy importantes, funciones ejecutivas u otras funciones, ¿verdad? No solamente vivimos por la amígdala, sino que hay otras funciones del cerebro, por ejemplo, está la memoria, está el autocontrol y la flexibilidad en cuanto al pensamiento. Entonces, por eso se dice que nuestro cerebro es como que el que activa y hace reacción en cadena hacia nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la historia que conté, a la muchacha pudo pasarle, ¿verdad? Otras funciones como esta, las ejecutivas, pudo pasarle como que la adrenalina, sintió, ¿verdad? Mucha adrenalina, el estado de alerta y el ritmo cardíaco, eso pudo incrementar. Luego, nuestro cuerpo, ¿verdad? Liberó estrés o estuvo en estrés. Entonces, digamos, la historia que les conté no solamente es que nos vamos a quedar en estrés, sino que también el cuerpo puede volver a la normalidad. Y eso fue como un momento de estrés, este, o sea, corto, por decirlo así, en ese momento. Pero también a veces puede ser un estrés o trauma repetitivo, o sea, muchas situaciones que me pasan se mantienen ahí. O sea, son tantas cosas que me pasan que
mi cerebro está en un estado de alerta, o sea, mi cerebro está ahí a la expectativa de qué va a pasar otra vez, ¿verdad? Entonces, son diferentes, por eso están los tipos. Hay un trauma que se llama corto, que este es por una experiencia de una vez. Es un evento que sucedió una vez en un periodo corto. Y, por ejemplo, pudo ser en un asalto, pudo ser en un accidente de carro o de moto o hasta una pelea. Ahora, el trauma complejo es cuando yo estoy expuesta o la persona está expuesta a muchos traumas o eventos traumáticos o muchas situaciones de estrés. Por ejemplo, no sé, la persona sufrió un abuso, sufrió de violencia y sufrió un abandono. O sea, todas estas tres cosas juntas provocan o es un tipo de trauma complejo, ¿verdad? Porque son muchas cosas, por eso el nombre que es complejo. Luego está el estrés traumático secundario. Bueno, son como palabras de domingo, pero para darme a entender, este estrés traumático secundario es cuando yo soy testigo de una persona que sufrió estrés, que sufrió un trauma. Bueno, estrés también. Entonces, por ejemplo, el resultado de escuchar a esta persona comentar una situación de abuso, ¿verdad? O el ver la muerte de alguien, por ejemplo. Entonces, esto es cuando le pasa a otra persona, pero yo la escucho. Entonces, yo sufro de un estrés traumático secundario. Ahora vamos a ir a una parte de testimonios, que esas se las voy a enviar por el WhatsApp. Entonces vamos a ver algunos casos o unos testimonios y vamos a comentar acerca de ello.